Luego de la Revolución de Mayo, los historiadores suelen seguir en orden de importancia con la Asamblea del año 13, que comenzó en enero de, 1813. Pero entre la Revolución y la Asamblea pasaron cosas, muchas cosas. La primera junta creció y se convirtió en la Junta Grande, y luego pasó a la adultez para ser la Junta Conservadora. ¿Y qué fue de los primeros revolucionarios? ¿Pudieron coexistir sus diferentes ideas? Además, se emprendieron campañas diplomáticas y militares para defender el proyecto emancipador. ¿Cómo crees que les fue? ¿Alcanzar la independencia sería un camino de rosas? Bueno, para responder a estas preguntas y llevarte muchos datos más, quédate hasta el final del video. Soy Fernando Danielch y junto a mi compañero de aventuras, Gusti, alias Tabito, hacemos que la historia me juzgue. Que hoy presentamos Camino a la Asamblea. ¡Corre intro! Que la historia me juzgue. Bien, pasó mucho tiempo desde nuestro último video y para ponernos al día hace falta recordar. El 25 de mayo de 1810 comenzó en Buenos Aires una revolución que le quitó el poder al virrey y lo puso en manos de los denominados patriotas. Ese día nació la Junta Gubernativa del Río de la Plata, hoy simplemente recordada como Primera Junta. Revolución de Mayo, escarapelas, plaza con lluvia, junta de gobierno, hasta acá todo bien. Pero ¿qué fue lo que pasó en los meses y años después del autogobierno? Bueno, para contarles eso hicimos este video. La primera junta ya estaba operativa, pero era necesario que la revolución se expandiera al resto del territorio. Por eso, el 27 de mayo se emitió una circular a los cabildos del interior. En la misma se les informaba de los sucesos ocurridos y se instaba al envío de representantes para la conformación de un organismo gubernamental y la toma de decisiones inmediatas. También se les dijo que en Buenos Aires ellos seguían fieles a Fernando VII, ese el de España, para mantener las aguas tranquilas. Sumado a esto, para consolidar la revolución partieron desde Buenos Aires 3 campañas, una a Paraguay, otra al Alto Perú, actual Bolivia, y una más a la Banda Oriental, actual Uruguay. Pero tanto revuelo de ideas y acciones, sumado a las dobles intenciones, dio lugar a que se formaran distintas facciones enfrentadas. Por un lado estaban los revolucionarios, y en el otro los contrarrevolucionarios. Pero también entre los primeros había divisiones. Mariano Moreno, secretario de la Junta, pronto se mostró como el referente más radical. Este muchacho deseaba una independencia plena, que solo se concretaría con la formación de un nuevo Estado. Por otro lado, Cornelio Saavedra, el presidente de la Junta, tenía intereses más conservadores. Él no deseaba un enfrentamiento directo contra España, lo que pretendía era más bien un cambio de autoridades. Muy pronto, los moderados se refugiaron en su persona. Campaña al Alto Perú. Como dijimos, con las campañas al interior se hizo un llamado al envío de delegados, que formarían un gobierno. A partir de diciembre de 1810, esta se conocería como Junta Grande. Pero nos estamos adelantando. Primero hablemos de las expediciones. La que estaba destinada a la actual Bolivia fue comandada por Francisco Ortiz de Ocampo. La misión sería conocida como Primera Expedición Auxiliadora al Alto Perú. Pedazo de nombre. En su camino al norte pasaron por Córdoba, donde enfrentaron uno de los focos contrarrevolucionarios, dirigido por el héroe de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers. El francés fue vencido y capturado junto a los cabecillas que se mantenían fieles a la monarquía. Desde la capital llegó la orden de fusilarlo. Ocampo se negó a ejecutarlo, ya que habían sido compañeros de batalla en el pasado. Somos los mejores amigos que pueden existir. Somos los mejores amigos que pueden existir. Somos los mejores amigos que pueden existir. Así que su intención era enviar a Liniers a Buenos Aires para ser juzgado allí. Al enterarse de esto, la Junta envió a Castelli para cumplir la ejecución, ya que el ex virrey era muy querido por la población de la ciudad, y traerlo podría generar grandes problemas. De esa forma, cumpliendo las rigurosas órdenes de Moreno, Liniers y sus tenientes fueron fusilados el 26 de agosto, en el Monte de Papagayos, al sudoeste de Córdoba. La revolución había derivado en una guerra de independencia, que en primer momento fue en verdad una guerra civil, ya que eran residentes de América unos contra otros enfrentándose. Todo esto casi sin participación de España, debido a que los españoles estaban luchando por su propia independencia contra Francia.
Luego de este primer enfrentamiento, la campaña continuó hacia el norte, donde encontró nuevos levantamientos realistas. Acuérdense que para hacer las cosas más fáciles de entender, a los que se mantenían fieles a la corona, pero fieles de verdad, los llamamos realistas, y aquellos que eran los promotores de la revolución los conocemos como patriotas. Ahora sí, sigamos. Ya en territorio del Alto Perú, las fuerzas patrias vencieron en la batalla de Suipacha en noviembre de 1810, pero más adelante, el 20 de junio ya de 1811, el Ejército Real del Perú venció estrepitosamente a las fuerzas auxiliadoras y a sus aliados peruanos. Los criollos debieron replegarse. ¡Campaña del Paraguay! Ya volvemos con lo del Alto Perú, pero primero vamos con lo que pasaba en Paraguay. Y es que Manuel Belgrano fue designado para liderar la campaña que pretendía anexionar al Paraguay a las nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata. Los revolucionarios contaban con poco equipo militar, pocos caballos y aún menos experiencia, pero creían que las tropas paraguayas eran muy poco numerosas y que la población local pronto se les iba a unir a su causa. No podían estar más equivocados, y es que la información que manejaban no era correcta. La desinformación se debió en gran parte a un personaje curioso, José Spínola y Peña. Este fue designado por la primera junta para ir a Asunción y comunicar de la revolución. También tenía intenciones de ser nombrado gobernador del Paraguay, destituyendo a las autoridades virreinales. Pero según afirman testimonios de la época, no había hombre más odiado por los paraguayos, ya que en el pasado, Spínola había ejercido como funcionario de los españoles y su desempeño fue pésimo. Por eso, antes de la Revolución de Mayo, las autoridades guaraníes le habían pedido a Cisneros que nunca volviera a darle un cargo a este fulano. Y bueno, la situación con Spínola no fue muy bien después de dar el comunicado de la primera junta. Al ver que la cosa se le ponía grave, volvió de inmediato a Buenos Aires, donde anunció erróneamente que Paraguay estaba dispuesto a sumarse a la revolución y que con 200 hombres alcanzaba para deponer a los pro-españoles. Esto va a malir sal. Cuestión: Belgrano parte con su tropa en octubre de 1810 de San Nicolás de los Arroyos. En el camino se le sumaron hombres y equipo. Al final, reunieron más de 900 combatientes y 6 cañones. La expedición pasó primero por la zona de las Misiones, donde le dijeron a la gente que eran libres del yugo de la corona. Belgrano también envió cartas para negociar con las autoridades guaraníes, pero las respuestas de estos fueron negativas. La expedición se internó en territorio paraguayo, logrando una primera victoria en Campichuelo. Pero en enero de 1811, los patriotas fueron derrotados en la batalla de Cerro Porteño, al encontrarse con 3.000 paraguayos que no querían saber nada de revolución. De aquí todo fue cuesta abajo. Las fuerzas de Belgrano se retiraron para reorganizarse, pero el terreno abrupto, la falta de caminos, el agobiante clima y las enfermedades, sumados a constantes ataques sorpresa, no les dieron tregua. Luego, Belgrano recibió noticias de Buenos Aires, donde le pedían que se trasladara a Uruguay porque la campaña que allí se libraba necesitaba de su ayuda. Ya en marzo, los patriotas, superados en hombres y artillería, fueron derrotados en Tacuarí, y con eso salieron como escupida de Paraguay. Vinimos, le dimos al tipo uno que estaba justamente que estaba muerto, que para descanso, ¿verdad? Y así damos por finalizada esta desastrosa campaña. Pero no todos los resultados serían negativos, ya que las acciones revolucionarias contagiarían a los guaraníes, quienes en mayo de 1811 también llevarían a cabo una revolución que depondría a las autoridades virreinales. Pero eso se lo vamos a dejar para otra historia. Campaña de la Banda Oriental. En esta época, el actual territorio uruguayo se encontraba en la gobernación de Montevideo, con capital allí, en Montevideo. Un importante puerto militar, y todo conocido como la Banda Oriental. Eso ya lo dijimos en otros videos. Luego del 25 de mayo, en Uruguay parecían estar de acuerdo con la primera junta, pero después reiteraron su lealtad al gobierno de Cádiz en España. Con sus naves de guerra dominaban los ríos y las costas bonaerenses. Esto ponía en jaque a la revolución. Para 1811, las fuerzas de José Gervasio Artigas, ayudados por Belgrano y luego por José Rondeau, lograron acorralar a los realistas en las ciudades de Colonia y Montevideo. Pero solo podían sitiarlos por tierra. En las aguas los realistas seguían siendo los fucking owners, así que las ciudades podían resistir y luego pedir ayuda.
¿Y a quién pidieron ayuda? A las fuerzas portuguesas que se encontraban en Brasil. 3.000 portugueses vinieron del norte y los expedicionarios no podían vencerlos, así que Buenos Aires hizo un pacto con los realistas. 2 puntos, atentis. La Junta reconocía al nuevo virrey español en Montevideo, mientras cada quien no atacara al otro. Sumado a esto, los portugueses se retirarían, aunque cumplieron a medias. Y a cambio, los revolucionarios entregaban las ciudades de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Claro que a Artigas esto no le gustó ni medio, así que abandonó la zona junto con muchos otros pobladores, trasladándose a Entre Ríos. Este suceso es recordado como el Éxodo Oriental. Ahí podríamos dar por finalizada esta campaña, pero cabe mencionar un suceso más. En 1812, Montevideo le exigió a Buenos Aires que detuviera a Artigas, pero estos no les hicieron caso. Así que se retomaron las hostilidades. Las Provincias Unidas en ese momento eran gobernadas por un triunvirato. Luego les explicamos cómo llegamos a eso. El triunvirato apoyaba a Artigas, pero propusieron quitarlo de las acciones militares si a cambio los portugueses se retiraban definitivamente de la banda oriental. Finalmente, fue necesaria una amenaza de guerra a la corte de Portugal para que se evacuaran sus tropas. Más tarde, a consecuencia de esto, existió una segunda campaña, pero de nuevo, esto es para otros videos. Regresemos a Buenos Aires, donde en diciembre de 1810, con la llegada de los diputados del interior, comenzaba a funcionar la Junta Grande. Esto, aunque en primer lugar buscaba una mayor democratización del sistema revolucionario, en la práctica trajo muchos inconvenientes. ¡Bueno, ya basta! ¡Ya, silencio! ¡Silencio! Primeramente, las tomas de decisiones se volvieron más lentas y burocráticas, y las diferencias entre Moreno y Saavedra solo se acrecentaron. Al sentir que sus planes se veían frustrados, Moreno renunció a su cargo dentro de la Junta, pero luego se embarcó en una misión diplomática a Inglaterra. Jamás llegaría a destino. En alta mar, murió en marzo de 1811 en extrañas circunstancias. Aquí hay quienes dicen que Saavedra lo hizo envenenar, pero también se cree que no contaba con muy buena salud, así que no estamos seguros. Unos meses antes, los partidarios de las ideas morenistas conformaron la Sociedad Patriótica, que seguido se juntaba en el Café de Marco. En su mayoría pertenecían a la Juventud Ilustrada porteña. Estos ejercían una fuerte campaña de oposición contra Saavedra, algo así como los universitarios de ahora que piden boleto gratuito en el bondi y papel higiénico en los baños, pero con reclamos más de aquella época. Los fracasos de las campañas hacían impopular a la Junta Grande. El sector saavedrista de la misma se sentía amenazado por los morenistas, así que, sin consultar con su líder, planificaron un golpe de estado. Entre el 5 y el 6 de abril de 1811, facciones militares saavedristas, junto con gente de los suburbios, se movilizaron a pedir la renuncia de los morenistas. Entre ellos, Vieites, Rodríguez Peña, Ascuena y Larrea. De una patada, todos afuera. Este suceso fue conocido como la Revolución de los Orilleros, debido a que así los denominó despectivamente Luis Beruti, el de la dupla French y Beruti, ¿se acuerdan? El tipo este también les dijo contrarrevolucionarios, refiriéndose a ellos como las heces del pueblo agricultor, el indecente pueblo del campo. Mucho cariño no les tenía. Pero ¿cómo estamos con la discriminación? Ahora todo el poder recaía en los saavedristas, pero los ánimos populares no se calmaron, ya que en junio ocurrió la derrota de Huaki, y bueno, la Junta cortó su propia cabeza. Sacaron a Saavedra del cargo, lo mandaron con el ejército al norte, pero luego fue desterrado. Para gobernar, se eligió crear un nuevo cuerpo ejecutivo, el Triunvirato. El 23 de diciembre de 1811, el Triunvirato asumió sus funciones. Sus integrantes eran Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, a los que se sumaban 3 secretarios, Vicente López y Planes, José Julián Pérez y Bernardino Rivadavia. Atentis a este último que va a ser muy importante. No tardaron en surgir nuevas luchas de poder. El Triunvirato empezó a rivalizar con la Junta Grande, que ahora pasó a ser llamada la Junta Conservadora, que constituía el poder legislativo. A todo esto, Rivadavia era considerado como el verdadero poder detrás de las sombras. Algo así como Tywin Lannister en Juego de Tronos, ya que fue el que impulsó las nuevas medidas económicas, políticas y sociales del nuevo gobierno. Lamentablemente, estas reformas fueron muy poco oportunas. Como resultado, las finanzas y la guerra estaban en picada.
Así que medio como Tywin con Rivadavia. No, no tanto. Volvamos por un momento a la única expedición que continuaba, la del Alto Perú. Como dijimos, el ejército del norte estaba muy golpeado luego de Huaki. El nuevo comandante elegido para dirigir todo ahora era Manuel Belgrano. El chico no había tenido las cosas fáciles, primero en Paraguay y luego en la banda oriental, pero en esta se tenía fe. La condición de las fuerzas patrias era pésima, pocos hombres, pocas armas y casi sin cañones. Algunos soldados incluso usaban palos afilados a modo de lanzas para tener con qué combatir. Belgrano decidió una retirada táctica en Jujuy, pero esta era una jugada extrema, al enemigo solo le dejarían cenizas, las tropas y toda la población se marcharían con lo que pudieran cargar y el resto sería pasto de las llamas. En agosto de 1812, esta gente recorrió 250 kilómetros en 5 días hasta llegar a Tucumán, en lo que se conocería más tarde como el éxodo jujeño. ¡Aguantá! ¿Pusimos 2 éxodos en un solo video? ¡Ja! Ni Moisés se animó a tanto. Desobedeciendo las órdenes de la capital, Belgrano se quedó en Tucumán a petición de la gente, enfrentando al enemigo en inferioridad numérica. Y contra todo pronóstico, venció en la denominada Batalla de Tucumán. Con las fuerzas regrupadas, el ejército del norte avanzó hasta Salta. Allí las tropas usaron como emblema por primera vez en combate la bandera celeste y blanca, esa que habían enarbolado en febrero de 1812 en el río Paraná. El 20 de febrero es mi cumpleaños, pero en esa misma fecha, aunque de 1813, se libró la batalla de Salta. Rotunda victoria del ejército comandado por Belgrano, quien ahora sí recibió la fama y honor que tanto merecía. Sumado a esto, esta victoria le dio combustible extra a la causa revolucionaria y demostró que los patriotas podían vencer a una importante fuerza realista. Lamentablemente, Belgrano avanzaría hasta el actual territorio boliviano, donde sería finalmente derrotado. Tan bien que íbamos. Sumado a esto, el triunvirato en Buenos Aires disolvió la Junta Conservadora por sus diferencias, creando así un profundo resentimiento entre la capital y las provincias del interior. Peor aún, el video ya se nos hizo muy largo y todavía no estamos ni cerca de la asamblea del año 13, así que eso va a quedar para un próximo video. Aguanta. Moreno muerto, Saavedra exiliado, vencieron a Belgrano, la revolución se estaba comiendo a sus propios hijos, sumado a todos los conflictos internos y externos. Y no queríamos dejarlo con un panorama tan nefasto, así que antes de irnos les brindamos esta última información. Con esperanza. Debe terminar con esperanza. En las oscuras horas de 1812 llegarían al Río de la Plata una serie de figuras que darían nuevos aires a la causa de la independencia. Aquí, los criollos lograrían la incorporación más grande que podían hacer a su causa, comparable solo al fichaje de Messi al PSG. Estamos hablando de la llegada del general San Martín, el Libertador. Pero todo esto será material de nuestro próximo encuentro. Al presentar la información de manera dinámica y con un toque de humor, este canal tiene como objetivo rever el pasado, para abrir mentes y tomar decisiones propias. Y así, con acciones positivas, ser protagonistas de nuestro presente, para construirnos un futuro mejor entre todos. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, y si querés darnos una mano, suscríbete y compartilo, para que esta comunidad astronauta pueda crecer aún más. Sin más que decir, nos despedimos y hasta un próximo encuentro.